Muy bien, Jorge, es un gusto saludarte. Muy feliz sábado, Dios te bendiga. ¿Te parece que estemos así 1 metro a distancia? Mejor, ¿verdad? Muy bien. Para cuidarnos, y creo que también ese es el mensaje que tenemos que transmitir por la gracia de Dios. Y bueno, este es el momento para repasar la lección de la escuela sabática. Ver a través de los ojos de Jesús. Muy impresionante, ¿no, pastor? Primero quiero saludar a todos y desearles feliz sábado a mis hermanos. Espero que estén en sus casas pasándola bien. No los veo hace bastante, pero bueno, un grato saludo a todos, se los extraña. Pastor, sí, el título realmente esta semana me pegó mucho. ¿Cómo podemos ver a las personas a través del ojo de Jesús? Nuestros ojos son humanos. Quizás decir cómo ver, bueno, la Biblia nos enseña eso. Y este estudio esta semana vamos a aprender de cómo Jesús vio a las personas. Amén. Creo que tenemos varios ejemplos, ¿no? Sí. El texto de memoria dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué tremendo mensaje, ¿no? Juan estaba allí con las redes y Jesús ve a un pescador como un potencial discípulo, porque me llama la atención que Jesús no ve a las personas tanto como son, sino como van a llegar a ser en las manos de Él. Y no sé si tenés algún ejemplo ahí que te venga a la mente de lo que estuvimos viendo en la lección de la escuela sabática. Mira, la verdad que sí. Y lo lindo de esto es que decir que cuando Jesús siempre llama, ¿no? Y dice el versículo, y les dijo, venid a mí. A veces esa es la parte más dura del ser humano, ¿no? Ir a Jesús. Porque el pecado nos encierra tanto a nosotros mismos que nos sentimos inmerecedores de Cristo. Yo creo que Pedro también vivió ese pasaje cuando se arrodilló y dijo, Jesús, no te acerques a mí porque soy pecador. Amén, amén. Y sabes, creo que vale la pena resaltar ese punto porque ¿cómo lo vio Jesús a Pedro a pesar que él dijo que él era pecador? Sí, creo que con los ojos de compasión, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros miramos a las personas para juzgarlos, para criticarlos, mientras que Jesús cuando nos ve a nosotros, nos ve de forma compasiva, así como lo miró a Pedro, así como él miró a la mujer samaritana, ¿sí? Así como vio al mismo Mateo, porque frente a la sociedad, Mateo era un ladrón, ¿no? Por ser cobrador de impuestos, lo mismo Zaqueo, ¿sí? Pero Jesús ve a las personas con amor. Creo que debiéramos aprender a ser como Jesús, y me gustaría que me digas, Jorge, desde tu percepción, ¿sí?, de la palabra de Dios y la lección de esta semana, ¿cómo será que podemos aprender a ver a las personas con amor como los veía Jesús? Muchos dicen, yo amo, yo quiero, yo a las personas las aprecio mucho. De la boca es fácil. Pero yo creo que del corazón, amar a aquel que a veces te hizo un daño, o amar a aquel que no te contradijo en algo, o qué sé yo, tantos ejemplos que podemos ver, es difícil, pastor. Es difícil porque la única forma de poder amar sinceramente el corazón de otra persona es primero conocer a Jesús. Y que Jesús invada tu corazón y te llene de su amor y de su espíritu. La única forma. Amén. Como dice la palabra, ¿no?, que Dios es amor. Exactamente. Y te acuerdas aquel frase o aquel texto que dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. O sea, como que el amor siempre está involucrado en esa experiencia. Pero como tú dices, tenemos que acercarnos a Jesús, aferrarnos a Él, abrir el corazón para que Él nos transforme día a día, queridos hermanos. Qué bendición, Jorge. Sería bueno que abramos la Biblia para leer lo que dice Marcos. Sí, Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Vamos a ver. ¿Te animas a leerlo, Jorge? Sí. Dice la Biblia, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase.
Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, dice. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todas. Amén. Amén. Jesús lo sana en 2 etapas. En la primera etapa ese hombre veía borroso, ¿no? Creo que eso ejemplifica nuestra vida sin Cristo. Exactamente. En primer lugar no veía, ¿sí? Porque también la Biblia muestra que hay ciegos espirituales, ¿sí? Aparentemente vemos, pero las cosas de Dios no las percibimos, ¿sí? Entonces, ahora, en esa etapa, a veces creo que vemos de forma muy borrosa, ¿sí? Y creo que podemos sacar varios lecciones, mejor dicho, para nuestra vida. Y por otro lado, cuando Jesús clarifica completamente sus ojos, ese hombre ya pudo ver las cosas tal como son. Exactamente. Si leemos la Biblia, creo que hay 26 o más de 26 milagros que hizo Jesús en toda la Biblia, pero en este milagro se resalta algo muy lindo, porque este milagro fue hecho en 2 etapas. Y yo creo que por algo lo hizo en 2 etapas Jesús. Amén. Y ahí podemos sacar varios ejemplos, o digamos, no ejemplos, sino digamos algo para nuestra vida. Sin duda. Hay personas que a veces necesitan de a poco y otras personas no. Pero el ciego sí, lo trajeron unos amigos, acuérdense. No sé con qué entusiasmo o con qué actitud habrá venido. Primero en principal. Los trajeron los amigos, los presentaron a Jesús. Vemos que en el versículo el ciego no habla, no pide sanación. Jesús, ¿qué hace primero? Le escupe los ojos y dice: ¿qué ves? Y ahí cuando uno cree. A veces el corazón es así. A veces el corazón tiene que sentir el hombre algo, o quizás ver algo, o sentir algo. ¿Viste? A veces venimos a la iglesia y venimos porque Dios haga algo en nuestras vidas. Y cuando sentimos, salimos llenos. El ciego necesitaba ver algo claramente para poder creer. Porque Jesús no obliga a nadie. Y pudo hacer la sanación gracias a lo que creía él y cree. Amén. Cree Jesús. Amén. Definitivamente, ¿no? Y creo que también podemos sacar la lección que el proceso o la transformación es un proceso, ¿no? Exactamente. Y qué bendición habrá sido para ese ciego de pronto que no veía y ahora ver. Y también podemos ver el claro ejemplo que muchas veces, para que otras personas puedan aprender a ver las cosas como lo ve Jesús, tenemos que llevar a esos amigos a Jesús. Porque acá hay 2 verbos que resaltan, ¿no? Que dice que lo trajeron y le rogaron, ¿sí? Creo que el mismo ciego, al no ver, estaba imposibilitado ir a Jesús. Sí. Entonces, pero tenía amigos cariñosos, amigos que se preocupaban por su sanación. Creo que Dios invita a la iglesia que seamos compasivos, ¿sí? Hay tantas personas que necesitan de Jesús. Creo que conviene orar y también llevarlos a los pies de Cristo. Y otro aspecto muy importante, mi hermano Jorge, a resaltar es la aceptación, ¿sí? Una lección de aceptación de parte de Jesús. Cómo Jesús aceptaba a las personas. ¿Sabe que me llama la atención lo siguiente, no? Y lo voy a leer acá de forma textual. Dice que Jesús veía a las personas, no como eran, sino lo que podían llegar a ser. Querido amigo, querido hermanos, tengan la seguridad que Jesús te ve como vas a llegar a ser en sus manos. Por más que te sientas incómoda o sientas culpa en este momento, pero Dios te llama a que puedas acercarte a Jesús. Y por otro lado, dice acá, en todas sus interacciones con las personas las trataba con dignidad y respeto. Qué bendición, ¿no? Y eso está acá dentro del marco de los samaritanos.
que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, ¿sí? Había mucha historia detrás, que los samaritanos habían abandonado al Dios verdadero o habían mezclado, ¿no? Se habían mezclado. La adoración de Dios Todopoderoso con los ídolos. Entonces los judíos les parecía mejor estar un poco apartados de ellos, pero Jesús rompe el paradigma. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros a veces no queremos llegar a personas porque tienen un carácter fuerte, o porque decís, no, este no cambia más, o decir, no, que no va a entender? A veces habría que ver con los ojos de Jesús a las personas, ¿no? Amén. Y Amén. es difícil porque somos personas, y cuando vamos a querer pretender llevar la palabra de Dios, o ver cómo Jesús vio a la otra persona, si no oramos, si no nos consagramos a Jesús, es difícil que queramos llegar, porque no va a haber un toque, como dice Jesús. Así es, querido hermano. La verdad que tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios de cómo aprender a ser como Jesús. Creo que cuando Cristo toca nuestros corazones y le permitimos al Espíritu Santo que haga un trabajo especial en nuestras vidas, a través de la oración, del estudio constante de su palabra y siendo específicos también con nuestras peticiones, ¿verdad? Creo que mucho de lo que hemos estudiado esta lección durante esta semana, por lo menos en mi caso, cuando terminé de reflexionar en la palabra de Dios basado a la lección de la escuela sabática, yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a ver las personas como tú las ves. A mí me tocó diferente. Estuve haciendo con mi mujer, nos levantamos temprano a hacer el estudio y bueno, es verdad, te queda tanto en el día, ¿no? Lo que para poder volver a memorizar los versículos y todo. Y me he dado cuenta cuando Jesús llama, ¿no? Y a mí me llamó hace mucho tiempo, pero es como si se enfriaría todo. Y cuando hoy leí, decir, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y me preocupé porque dije, ¿qué me está pasando? Yo no soy el que Dios quiere que sea. Y empecé a meditar, a orar y a pedirle a Dios que vuelva a mí su espíritu para poder seguir predicando su palabra, seguir llevando personas a Cristo y que me dé los ojos de Él para poder ver a las personas como Él las ve. Amén, amén. Y sabes, habéis tocado un punto muy importante, ¿no? De cómo Jesús trata con nosotros, de cómo Jesús se relaciona con sus hijos. Y me llama la atención el aspecto que dice lidiar con personas difíciles. Y creo que a veces somos muy, muy difíciles, ¿no? Para Dios. Pero resulta ser que Él demostraba aceptación. Él escuchaba atentamente sus preocupaciones. Creo que es tan reconfortante para el alma cuando tenemos la seguridad que Dios nos escucha. Por eso creo que David dijo, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y a varios textos, por ejemplo, Ana, ¿no? Que derramó su alma. Tanta paz habrá sentido esa mujer y la seguridad de que Dios iba a responder su oración. Entonces, Él escucha nuestras preocupaciones, formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas. Creo que esa fue, ¿no? La experiencia de la mujer samaritana. Y también Dios usa instrumentos, porque cuando el ángel lo comisiona a Felipe para que fuese a buscar a aquel etíope, ¿no? Que iba de camino, ¿no? a su patria después de adorar en Jerusalén, pero resulta ser que habían cosas que no entendía. Y pasa en la iglesia, miren, a veces llegan personas nuevas y nosotros, las personas vienen guiadas por el Espíritu Santo y nosotros debemos ir y hacerle entender lo que la palabra de Dios dice para su vida. Como Felipe, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo guió a él, ¿no? Eso es lo importante. Tenemos que estar preparados para ser guiados por el Espíritu Santo a cualquier persona, no a la que llegue a la iglesia, ¿no? Sino a la que nos rodea, la que está un vecino, un hermano. El momento Dios lo prepara. Amén. Eso es lo bueno. Amén. Y sabe que me llama la atención esta expresión. Donde quiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales.
veía posibles candidatos para el reino de Dios en las circunstancias más improbables. Wow. Qué bendición, ¿no? Y recién hablábamos de Felipe, y no solamente Jesús en persona cuando estaba aquí en la tierra, sino que también sigue usando a sus siervos, ¿sí?, para aprovechar todas las oportunidades para predicar el Evangelio. Exactamente. Miren, Pedro, cómo realmente una persona con ese carácter, ¿no? Jesús aún así llegó a esa persona. La mujer samaritana, a pesar de sentirse despreciada, no solamente por su forma de vivir, sino por ser samaritana, Dios llegó a ella. ¿Y qué pensás de la historia de Pablo? ¡Wow! Pablo para mí es una historia muy fuerte. Deberíamos aprender mucho de Pablo. Realmente se entregó de corazón a Dios y no le importó por dónde iba, mientras el Espíritu de Dios esté con él. Definitivamente, Jorge, que Dios nos ayude a ver como Jesús. Sí. Jesús veía a las personas como iban a llegar a ser siendo transformados por el Espíritu Santo, siendo transformados por la palabra de Dios. Creo que tú y yo, cuando pensamos en nuestra vida atrás, teníamos costumbres, estábamos inmersos en este mundo, estábamos ciegos. Pero un día Jesús tocó nuestro corazón y podemos ver atrás y decir, hasta acá el Señor nos ha ayudado. Y ahora pensar en más adelante y pensar en todo lo que Dios te ha prometido, ¿no?, cuando Él venga en gran poder y gloria, poder disfrutar de sus promesas, de todas las cosas que ha preparado para nosotros. Hermanos, vale la pena acercarse a Jesús. Sí. Pero también no tenemos que ser egoístas. Compartir. Hay que compartir, hay que llevar el mensaje de Jesús para otras personas. ¿Cuál sería tu desafío, Jorge, para los hermanos? ¿Cuál sería la invitación que le harías a los hermanos? Yo creo que la invitación para cada uno de ellos, de ustedes, hermanos míos, es hablar de Dios a los que los rodean. Ahora que estamos en cuarentena, ahora que estamos sumergidos en nuestras casas, viviendo a nuestros hijos, aprovechar que es sábado, mañana hacer un cultito, hablar de él, hablar y invitar a vecinos. Ya me he propuesto mañana invitar a un vecino, pero que vaya. Qué bueno. Así que eso le propongo a poder incentivarse cada uno a hacer algo por la vida de Dios sobre todo, para poder apurar ese regreso que tanto prometió. Amén. Y sabes, a mí me gustaría cerrar con esta oración. Yo he compartido por WhatsApp ahí con los hermanos de esa oración. Me parece preciosa, ¿no? Dice, ¿por qué no hacer esta oración? Señor, estoy dispuesto a ser utilizado para el avance de tu reino. Creo que una oración de este tipo, Dios la responde. Porque es el plan, es el propósito. Para eso hemos sido llamados, ¿sí? Y en el proceso que uno va compartiendo, el Señor va haciendo transformaciones maravillosas en nuestra vida y además sentimos gozo cuando otros entregan su vida a Jesús. Pero sigo con la oración. Dice, abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean. Ayúdame a decir palabras de esperanza y aliento y a compartir tu amor y tu verdad con aquellos con quienes entro en contacto cada día. Si haces esta oración, ¿qué va a pasar, Jorge? Dios te dará una cosa extraordinaria en tu vida. Dios hará cosas maravillosas. ¡Qué bendición! Bueno, hermanos, ha sido un gusto compartir en este momento la lección de la escuela sabática con ustedes. Les deseamos un feliz sábado. Feliz sábado. Que Dios les bendiga abundantemente. Y bueno, Jorge, cerramos con una oración. A ti te toca. Bien. Oramos, hermanos. Amado Dios, cuántas gracias te doy, Padre, porque estamos aquí, Señor, leyendo tu palabra, pudiendo llevar a mis hermanos, Señor, el resumen, Señor, de esta escuela sabática. Por ello, Señor, te pido una bendición grande para cada uno de ellos. Cuídalos, protégelos. No te alejes, Señor, de cada uno. Así que tu Espíritu Santo siempre esté al lado de ellos. También así que tengan, Señor, ese entusiasmo y esa gana de llevar el Evangelio a otros. Cuida de mi vida, cuida la vida del pastor y de su familia. Quédate con nosotros en este hermoso sábado, Señor.
Te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.